La llave de la casa temblaba en mi mano mientras me encontraba frente a la puerta principal. 3 días en el hospital habían pasado como 3 años. Y lo único que quería era desplomarme en mi propia cama, envuelta en el aroma familiar del hogar. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el porche y en algún lugar a lo lejos, un perro ladraba. Giré la llave lentamente, sin querer despertar a nadie, si estaban tomando una siesta. La puerta crujió al abrirse y entré, mi bolsa del hospital rozando suavemente contra mi pierna. La casa se sentía diferente de alguna manera, más cálida, más viva que cuando la dejé. Voces flotaban desde arriba, bajas y íntimas, seguidas por el inconfundible sonido de una risa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pero no de alegría. Las escaleras de madera gimieron bajo mi peso mientras subía hacia nuestro dormitorio. Cada paso resonaba a través del silencio como una cuenta regresiva. Al llegar a la cima, me detuve. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y a través de la rendija podía ver movimiento. Sombras danzando contra la pared. Empujé la puerta. Lo que vi en ese momento me perseguiría por el resto de mi vida, pero también se convertiría en el catalizador para la venganza más elaborada que pudiera imaginar. Antes de continuar, por favor escribe en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Nos encanta saber desde dónde se conecta nuestra familia global. Y si es la primera vez que ves este canal, por favor suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer más épicas historias de venganza de la vida. Disfruta escuchando. 3 semanas antes, el accidente había sido repentino y brutal. Un momento, estaba conduciendo de regreso de mi reunión del club de lectura, pensando en la comida tailandesa que iba a recoger para la cena. Y al siguiente, despertaba en una cama de hospital con tubos en los brazos y un dolor de cabeza tan fuerte que me hacía sentir náuseas. Señora Griffin, había dicho el médico, acercando una silla junto a mi cama. Es muy afortunada. El conductor borracho que la atropelló salió sin un rasguño, pero usted sufrió una conmoción cerebral severa y algunos moretones internos. La vamos a mantener aquí para observación. Probablemente de 3 a 4 días. 4 días. Nunca había estado fuera de casa tanto tiempo. No desde mi boda, hace 5 años. Mi esposo, Dallas, había estado a mi lado cuando desperté por primera vez, tomándome la mano y susurrándome dulces palabras sobre lo asustado que había estado cuando recibió la llamada. No sé qué haría sin ti, Josephine, había dicho, con sus ojos verdes brillando con lágrimas no derramadas. Eres todo para mí. Apreté su mano, sintiéndome tonta por el calor que se expandió en mi pecho. Después de 5 años de matrimonio, después de todas las pequeñas discusiones sobre los platos sucios y quién le tocaba sacar la basura, era reconfortante saber que aún me amaba profundamente. Dallas me visitaba todos los días, trayendo flores, revistas y actualizaciones sobre el trabajo. Era asesor financiero en una pequeña firma del centro. Y sus clientes lo adoraban. Tenía ese encanto natural que hacía que todos se sintieran como si fueran su mejor amigo en minutos. ¿Cómo está? Megan, pregunté el segundo día, refiriéndome a su clienta anciana que se había convertido en algo así como una abuela adoptiva para ambos. Oh, está bien. Sigue preguntando por ti, de hecho. Quiere traerte algunas de sus famosas galletas cuando salgas. ¿Y los Grant? ¿Siguen preocupados por su fondo de pensiones? La sonrisa de Dallas titubeó por un momento. Sí, ellos están bien también. No te preocupes por el trabajo. Josephine, solo concéntrate en recuperarte. El tercer día, mi hermana Cynthia vino a visitarme. Vivía a 2 horas de distancia y había venido tan pronto como se enteró del accidente. Siempre habíamos sido cercanas, a pesar de ser completamente opuestas. Donde yo era cautelosa y reflexiva, Cynthia era impulsiva y extrovertida. Donde yo prefería las tardes tranquilas en casa con un libro, ella prosperaba con la vida nocturna y la aventura. Te ves terrible, dijo, dejándose caer en la silla para visitantes con su habitual falta de filtro. Gracias. Eso es justo lo que toda víctima de accidente en recuperación quiere escuchar. Sonrió y sacó una caja de chocolates de su bolso de gran tamaño. Estos son del lugar elegante del centro. Pensé que la comida del hospital no podía ser peor, pero por si acaso, hablamos durante horas sobre todo y nada. Cynthia me contó sobre su último desastre amoroso. Un tipo que había llegado a su cita de café con una camiseta que decía el amante más o menos del mundo. Y yo le puse al tanto del drama del vecindario que se había perdido. La señora Jenkins atrapó a alguien revisando su basura otra vez, dije, desenvolviendo uno de los chocolates. Está convencida de que es parte de algún elaborado esquema de robo de identidad, o tal vez tira cosas realmente buenas, sugirió Cynthia. ¿Recuerdas cuando encontramos esa caja de joyería vintage en la basura de la señora Peterson cuando éramos niños? El recuerdo me hizo reír, lo que envió una punzada de dolor a través de mis costillas.
La expresión de Cynthia cambió inmediatamente a preocupación. ¿Estás bien? ¿Debo llamar a la enfermera? No. No, estoy bien. Solo un poco adolorida. Ajusté cuidadosamente mi posición. El doctor dice que tal vez me dé de alta mañana si el último análisis sale limpio. Eso es genial. Dallas debe estar emocionado de tenerte en casa. Algo en su tono me hizo mirarla más de cerca. ¿Qué quieres decir? Nada. Solo, ya sabes cómo son los hombres cuando tienen que valerse por sí mismos. Probablemente esté viviendo a base de cereal y comida para llevar. Lo decía en serio. Claro, Dallas era muchas cosas. Pero doméstico no era una de ellas. Siempre bromeaba diciendo que moriría de hambre si lo dejaban solo más de unos pocos días. Esa noche, después de que Cynthia regresó a su hotel, llamé a Dallas para avisarle que tal vez llegaría un día antes a casa. El teléfono sonó 4 veces antes de ir al buzón de voz. Hola, has llamado a Dallas Griffin. No puedo contestar el teléfono en este momento. Pero deja un mensaje y te devolveré la llamada lo antes posible. Dejé un mensaje pidiéndole que me devolviera la llamada, luego lo intenté de nuevo 1 hora más tarde. Seguía sin respuesta. No era raro que no contestara. A menudo olvidaba cargar su teléfono o lo dejaba en otra habitación. Pero algo sobre el silencio esta noche se sentía diferente. Tal vez era la medicación para el dolor que me estaba volviendo paranoica. O tal vez era la forma en que él parecía distraído durante su visita esa mañana. A la mañana siguiente, la doctora Patel entró con mis resultados de las pruebas y una sonrisa. Todo está bien. Señora Griffin, está lista para irse a casa, pero quiero que se tome con calma durante la próxima semana. Nada de conducir, nada de levantar objetos pesados, y si siente mareos o náuseas, llámenos inmediatamente. Le agradecí y recogí mis pocas pertenencias, ansiosa por regresar a mi vida normal. El hospital había sido bueno conmigo. Pero no había nada como dormir en tu propia cama. El viaje en taxi a casa duró 20 minutos por calles familiares bordeadas de robles y jardines bien cuidados. Era un vecindario hermoso, de esos en los que la gente aún se saluda y se presta tazas de azúcar. Dallas y yo habíamos comprado nuestra casa aquí hace 3 años. Una modesta casa de 2 pisos con contraventanas azules y un pequeño jardín que había pasado incontables horas de fines de semana perfeccionando. Al llegar al camino de entrada, noté que el coche de Dallas no estaba. Probablemente estaba en el trabajo, lo cual estaba bien. Tenía mis llaves y sinceramente esperaba 1 hora o 2 tranquilas a solas antes de que él llegara a casa. Pagué al taxista y subí lentamente por los escalones delanteros. Mis costillas aún doliendo con cada respiración. La llave de la casa se sentía pesada en mi mano y estuve un momento buscando encajarla antes de lograr abrir la puerta. El momento en que entré, supe que algo era diferente. La casa olía a velas de vainilla, lo cual era extraño porque nunca había comprado velas de vainilla. Prefería las de lavanda o eucalipto. También había algo más, un perfume que no reconocía, algo floral y caro. Dejé mi bolsa del hospital en el recibidor y escuché. La casa no estaba vacía. Había voces provenientes de arriba, amortiguadas, pero definitivamente presentes. La risa de una mujer, ligera y musical. Seguida de la risa más profunda de Dallas. Mi primer pensamiento fue que tal vez Cynthia había bajado para sorprenderme, y Dallas había llegado temprano del trabajo para darme la bienvenida. Pero la risa de Cynthia era fuerte y ruidosa. Nada como el sonido delicado que acababa de escuchar. Subí las escaleras lentamente. Cada paso enviando un dolor sordo por mis costillas lesionadas. Las voces venían de nuestro dormitorio y a medida que me acercaba, pude distinguir palabras. Probablemente deberíamos vestirnos pronto, decía la mujer. Ella podría llamar o relájate, respondió Dallas. Su voz perezosa y satisfecha. No saldrá hasta mañana. Tenemos toda la noche. Dejé de respirar. La puerta del dormitorio estaba ligeramente abierta y a través de la rendija pude ver nuestra cama. La cama que Dallas y yo habíamos elegido juntos. La cama en la que habíamos hecho el amor la noche de nuestra boda. La cama en la que lloré sobre su hombro cuando mi padre murió el año pasado. Dallas estaba allí, de espaldas a la puerta, y debajo de él había una mujer con largo cabello castaño rojizo y piel de porcelana. Era hermosa de una manera que me apretó el pecho, el tipo de belleza que pertenece a las revistas y películas. No a pequeños dormitorios suburbanos con maridos de clase media, se movían juntos en un ritmo que reconocí, un ritmo que me pertenecía a mí y a Dallas. Y la mujer emitía suaves sonidos de placer que me atravesaban como cristal roto. Me quedé congelada en el umbral, observando cómo mi matrimonio se disolvía ante mis ojos. Las manos de la mujer recorrían el cabello de Dallas de la misma manera en que yo lo hacía y susurraba cosas a su oído que no podía oír con claridad, pero que sentía en la forma en que él respondía a su toque. Esto no era un momento de debilidad o un error borracho.
Esto era íntimo y familiar. El tipo de intimidad que es de conocer el cuerpo de alguien. De haber hecho esto muchas veces antes. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? La mujer giró ligeramente la cabeza, y por un momento aterrador pensé que podría verme, pero sus ojos estaban cerrados, perdida en el momento. Y Dallas estaba tan concentrado en ella que no notaba nada más. Retrocedí del umbral con las piernas temblorosas, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que ellos lo escucharían. Llegué a la cima de las escaleras antes de que mis rodillas cedieran y tuve que sujetarme del pasamanos para evitar caerme. Todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre Dallas, acababa de desmoronarse en pedazos. El hombre en quien había confiado mi corazón, el hombre que me tomó la mano en el hospital y me dijo que no podía vivir sin mí, estaba arriba, haciendo el amor con otra mujer en nuestra cama. Necesitaba irme, necesitaba salir de la casa antes de que bajaran, antes de que tuviera que enfrentar la realidad de lo que acababa de presenciar. ¿Pero a dónde podía ir? Mi coche seguía en el taller de reparaciones tras el accidente, y no podía llamar a un taxi y explicar que huía de mi propia casa porque mi esposo me estaba engañando. Estaba atrapada. Lo sensato habría sido subir esas escaleras y enfrentarlos a los dos. Exigir respuestas. Gritar y llorar, dejar que toda mi rabia y dolor se desbordaran en un momento explosivo, pero no lo hice. En lugar de eso, bajé sigilosamente las escaleras y salí por la puerta principal, cerrándola lo más suavemente que pude. Caminé hasta el final de la entrada y me senté en la acera, todo mi cuerpo temblando. El sol de la tarde era cálido sobre mi rostro y el vecindario estaba tranquilo. La señora Jenkins regaba sus flores al otro lado de la calle, y en algún lugar una cortadora de césped estaba funcionando. Era un día tan normal, tan ordinario, y sin embargo, mi mundo entero se había derrumbado. Me senté allí durante 20 minutos, tratando de procesar lo que había visto y lo que significaba. Mi matrimonio había terminado. Eso era lo más claro. Pero había tantas preguntas corriendo por mi mente que no podía concentrarme en ninguna de ellas por mucho tiempo. ¿Quién era ella? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿La amaba? ¿Estaba planeando dejarme por ella? Y luego, cortando todas las demás preguntas como un cuchillo, vino la que más dolió. ¿Qué tenía de malo yo? Que no tuviera ella, todavía estaba sentada en la acera. 10 minutos después, ella salió nuevamente, besó a Dallas en la puerta de entrada y se fue. Dallas se quedó en el umbral observándola irse, con una sonrisa satisfecha en su rostro que nunca antes había visto. Se veía feliz, más feliz de lo que lo había visto en meses. Esperé hasta que él volvió a entrar antes de levantarme y sacudir mis hands. Mis piernas seguían temblorosas, y mis costillas me dolían por estar sentada en el concreto frío. Pero me sentía extrañamente tranquila ahora. El impacto inicial se iba disipando y algo más lo reemplazaba. Algo frío y calculador, infinitamente más peligroso que el dolor y la confusión que había sentido antes. Subí por el camino de entrada y me dejé entrar en mi propia casa. Dallas, llamé, manteniendo mi voz ligera y normal. Ya estoy en casa. Apareció en la cima de las escaleras y, por un momento, vi el pánico cruzar su rostro antes de cubrirlo con una sonrisa. Josephine, ¿estás de vuelta tan pronto? Pensé que te mantenían hasta mañana. El doctor dijo que podría irme hoy. Sorpresa. Me forcé a sonreírle de vuelta, aunque sentía que mi rostro podría agrietarse por el esfuerzo. Él bajó las escaleras y me abrazó, y tuve que morderme la lengua para no gritar. Olía a sexo y a su perfume, y cuando me besó en la frente, pude saborear la mentira en sus labios. ¿Cómo te sientes?, preguntó, con su voz llena de preocupación, que ahora sabía que era falsa, cansada, pero contenta de estar en casa. Esta casa se siente tan vacía sin ti. Si él captó la ironía en mis palabras, no lo mostró. Voy a prepararnos la cena. Ofreció comida tailandesa del lugar. ¿Qué te gusta? Eso suena perfecto. Lo observé moverse por la cocina, abriendo menús para llevar y hablando sobre su día de trabajo. Y me maravilló lo fácil que podía mentir. Me estaba contando sobre una reunión con un cliente que probablemente nunca ocurrió, sobre cuánto me había extrañado mientras estuve fuera, sobre lo emocionado que estaba de tenerme de vuelta en casa. Todo era una actuación, y él era muy bueno en eso. Cenamos sentados uno frente al otro en la pequeña mesa del comedor, haciendo charlas triviales sobre mi recuperación y su trabajo. Me preguntó sobre la visita de mi hermana, y le conté sobre los chocolates y el ladrón de basura de la señora Jenkins. Esa mujer está paranoica, dijo, riendo. ¿Recuerdas cuando pensó que el cartero le leía sus revistas? Tal vez lo hacía. Tal vez todos en este vecindario tienen secretos que no sabemos. Algo titiló en su expresión, pero se recuperó rápidamente, hablando de secretos. Te compré algo mientras estabas en el hospital. Un regalo de bienvenida a casa. Desapareció en la cocina y volvió con una pequeña caja envuelta.
Dentro había una delicada pulsera de plata con mi piedra de nacimiento en el centro. Dallas. Es hermosa. No tenías que hacerlo, quería hacerlo. Estaba tan asustado cuando tuviste el accidente, Josephine. Me hizo darme cuenta de cuánto significas para mí. La pulsera era preciosa y bajo circunstancias normales me habría conmovido el gesto. Pero ahora, lo único que podía pensar era si la había comprado antes o después de empezar a acostarse con ella. ¿Fue un regalo nacido del amor o de la culpa? ¿Te la pongo?, preguntó. Extendiendo la muñeca, sus dedos fueron suaves, mientras abrochaba el cierre, y por un momento, casi olvidé lo que había visto arriba. Este era el Dallas del que me había enamorado. El Dallas que me traía flores sin razón y que recordaba cómo me gustaba el café. Pero ese Dallas se había ido, si es que alguna vez existió realmente. Esa noche, nos acostamos juntos por primera vez desde mi accidente. Dallas fue tierno y cuidadoso. Atento a mis heridas, y si no hubiera sabido sobre ella, podría haber pensado que fue una de las noches más románticas que habíamos tenido en meses. Pero sabía sobre ella y cada beso, cada toque. Cada palabra susurrada sentía como una traición. Cuando se quedó dormido a mi lado, un brazo extendido protectivamente sobre mi cintura, miré al techo y traté de pensar qué hacer a continuación. Podía enfrentarlo, podía exigir una explicación, amenazar con el divorcio, hacer que eligiera entre nosotras. Pero algo me decía que eso no sería suficiente. Me había mentido tan fácilmente. Había interpretado el papel de esposo amoroso tan convincentemente, que no podía confiar en nada de lo que dijera en su defensa. No, si iba a terminar este matrimonio, lo iba a hacer a mi manera. Iba a descubrir todo lo que había que saber sobre la aventura de Dallas, y luego lo destruiría de una forma de la que jamás se recuperaría. A la mañana siguiente, Dallas salió al trabajo a su hora habitual, dándome un beso de despedida y recordándome que lo llamaras y necesitaba algo. Esperé hasta que su coche desapareció de la vista antes de levantarme y prepararme una taza de café. Mi primer instinto fue registrar la casa en busca de pruebas de la Faire, pero era más inteligente que eso. Si Dallas era lo suficientemente astuto para llevar una relación que parecía durar meses sin que yo sospechara, probablemente era lo suficientemente inteligente como para no dejar pistas obvias por ahí. En lugar de eso, me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas y comencé a hacer una lista de todo lo que sabía. La mujer era joven, probablemente de unos 20 y tantos, con cabello castaño rojizo y gusto por la ropa cara. Tenía una llave de nuestra casa, lo que significaba que esto no era un simple romance pasajero. La relación era lo suficientemente seria como para que él le hubiera dado acceso a nuestro espacio más privado. Conducía un sedán rojo, aunque no había logrado ver el número de matrícula. Lo más importante, ella y Dallas habían estado juntos mientras yo estaba en el hospital. Habían planeado pasar la noche juntos, lo que sugería que estaban en comunicación regular y cómodos con pasar largos periodos de tiempo juntos. Esto no era solo físico, también era emocional. Necesitaba averiguar quién era ella. Pero no podía contratar a un investigador privado sin arriesgarme a que Dallas se enterara. Necesitaba ser inteligente al respecto, reunir información lentamente y con cuidado. Mi primera parada fue la oficina en casa de Dallas. Era una pequeña habitación junto a la sala de estar que usaba para archivos de clientes y papeleo. Siempre había respetado su privacidad y rara vez entraba allí. Pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Su computadora tenía contraseña, pero conocía lo suficiente a Dallas para adivinar sus contraseñas. No era muy creativo cuando se trataba de seguridad. Usaba alguna variación de su fecha de nacimiento, nuestra fecha de aniversario o el nombre de nuestro perro para todo. Me tomó 3 intentos entrar en su computadora portátil. La contraseña era Josephine0515. Nuestra fecha de boda. La ironía no se me escapó. Su correo electrónico estaba limpio, al menos su cuenta principal de correo, pero cuando revisé su historial de navegación encontré algo interesante. Había estado visitando muchos sitios web de bienes raíces últimamente, mirando apartamentos y condominios en el centro de la ciudad. ¿Estaba planeando dejarme o estaba buscando un lugar para ella? Profundicé más en su historial de navegación y encontré algo aún más perturbador. Había estado investigando sobre leyes de divorcio, específicamente sobre cómo se dividen los bienes en nuestro estado y si el adulterio afecta a los pagos de la pensión alimenticia. Mis manos temblaban mientras pasaba página tras página de sitios web legales. Dallas no solo me estaba engañando, estaba planeando dejarme y se estaba asegurando de comprender las implicaciones financieras antes de hacerlo. Imprimí varias de las páginas que había visitado y las escondí en mi libro, luego borré el historial de la impresora y la caché del navegador. Si él iba a espiarme a través de su investigación, yo podía espiarlo de vuelta, pero necesitaba
Más que solo el historial de navegación web. Necesitaba saber quién era ella y cómo se conocieron. Esa tarde, llamé a la oficina de Dallas, Griffin Financial Services Gola. Soy Melissa. ¿En qué puedo ayudarte? Melissa era la secretaria de Dallas, una dulce mujer mayor que había estado en la empresa durante 15 años. Siempre había sido amable conmigo en las fiestas de oficina y eventos de clientes Gola. Melissa, soy Josephine Griffin. Está Dallas. Disponible. Oh, hola Josephine. ¿Cómo te sientes? Dallas nos contó todo sobre tu accidente. Estábamos tan preocupados. Estoy mucho mejor, gracias. En realidad, quería sorprender a Dallas con un almuerzo hoy. Pero no recuerdo su horario. ¿Tiene alguna reunión con clientes esta tarde? Déjame revisar. Tiene una a las 2 con los Johnson, pero debería estar libre alrededor de las 3:30 si quieres venir a esa hora. Perfecto. ¿Ha estado muy ocupado mientras yo estaba en el hospital? Sé que odia cuando no estoy para organizar su agenda. Melissa rió. Oh, ya sabes. ¿Cómo es Dallas? Ha estado tan encantador como siempre, pero creo que ha estado un poco distraído. De hecho, tuvimos una nueva clienta la semana pasada. Una joven que está comenzando su propio negocio. Ha estado varias veces para consultas, mi pulso se aceleró. Oh, qué bien. Siempre es bueno cuando los jóvenes piensan en su futuro financiero. Absolutamente. Y es encantadora. Muy profesional. Creo que su nombre es algo como Victoria. Victoria Blake. Eso es, ella es la dueña de esa nueva boutique en la Quinta Avenida. Victoria Blake. Finalmente tenía un nombre bueno. Debería dejarte volver al trabajo. Nos vemos más tarde esta tarde. Con gusto, cariño. Cuídate, colgué el teléfono y, de inmediato, busqué a Victoria Blake en línea. Su boutique, Blake's, tenía un sitio web con fotos del interior y algunas de las líneas de ropa que vendían. Era de alta gama. El tipo de lugar que vendía bufandas de $100 y bolsos de diseñador. La página de acerca de nosotros tenía una foto de Victoria, la misma mujer que había visto en mi dormitorio, parada frente a la tienda con una amplia sonrisa. La biografía la describía como una emprendedora local con pasión por llevar la moda de alta gama a nuestra comunidad. Tenía 26 años. Se había graduado de la Universidad Estatal con un título en negocios y había abierto la boutique hacía 6 meses atrás. Justo alrededor del tiempo en que Dallas empezó a quedarse en el trabajo más a menudo, pasé la siguiente hora investigando todo lo que pude encontrar sobre Victoria Blake. Su licencia de negocio era un asunto de registro público y encontré su dirección en el sitio web de impuestos a la propiedad. Vivía en un costoso complejo de apartamentos en el centro de la ciudad. Del tipo que tiene porteros y estacionamiento con valet. ¿Cómo podía una dueña de boutique de 26 años permitirse vivir en un lugar así? Los nuevos negocios normalmente luchan durante los primeros años, especialmente las tiendas de retail en mercados pequeños, a menos que tuviera ayuda financiera. Cuanto más aprendía sobre Victoria Blake, más enojada me sentía. Ella no solo estaba durmiendo con mi esposo, lo estaba usando. Usaba su experiencia para construir su negocio, sus conexiones para conocer clientes potenciales y probablemente usaba su dinero para mantener su costoso estilo de vida. Dallas no solo estaba traicionando nuestro matrimonio, estaba siendo manipulado por una mujer que lo veía como un peldaño hacia la vida que ella quería. Pero la ira, como estaba descubriendo, podía ser una emoción muy útil cuando se canalizaba de la manera correcta. Esa tarde, conduje hacia el centro de la ciudad, estacionando al otro lado de la calle de la boutique de Blake's. A través de las grandes ventanas frontales, pude ver a Victoria moviéndose dentro, arreglando ropa y ayudando a los clientes. Era aún más hermosa en persona que lo había sido en nuestro dormitorio. Se movía con confianza y gracia. Y cada cliente parecía encantado con su atención. La observé durante una hora, estudiando sus gestos, su lenguaje corporal, la manera en que interactuaba con diferentes tipos de personas. Era inteligente. Eso se lo reconocía. Y manipuladora de una manera que probablemente le venía natural. A las 5, cerró la tienda y caminó hacia el estacionamiento al lado. Unos minutos después, el sedán rojo salió. Y la seguí a través del tráfico del centro. No fue a su costoso apartamento. En su lugar, condujo hasta una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad, del tipo de lugar donde los estudiantes universitarios se reúnen para estudiar y escribir poesía. Dentro, se encontró con un hombre que no reconocí, mayor probablemente, en sus 50, con un traje caro. Se sentaron en una mesa en la esquina, y su conversación parecía intensa y de negocios. ¿Había otros hombres? Dallas era solo uno de los varios sugar daddies que financiaban el estilo de vida de Victoria Blake. Saqué fotos con mi teléfono, asegurándome de obtener tomas claras de Victoria y su compañero. Aún no sabía quién era él, pero tenía la sensación de que iba a ser importante en la historia que estaba armando.
Cuando Dallas llegó a casa esa noche, yo lo estaba esperando en la cocina, con la cena ya en la mesa. Esto huele increíble, dijo, aflojándose la corbata. ¿Cuál es la ocasión? Necesito una ocasión para cocinarle a mi esposo. Sonrió y se sentó frente a mí. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Descansaste como te dijo el doctor? Sobre todo, fui a la librería esta tarde. Lo sé, lo sé. El doctor dijo que no manejara, pero ya me estaba volviendo loca. José, necesitas tener más cuidado. ¿Y si te hubieras mareado al volante? Su preocupación sonaba genuina y por un momento casi me sentí culpable por mentirle, pero luego recordé las manos de Victoria Black en su cabello, y la culpa se evaporó. Tienes razón. Seré más cuidadosa. ¿Cómo estuvo tu día? Melissa me mencionó que tuviste una nueva clienta esta semana. Algo titiló en su expresión tan rápido que casi lo pasé por alto. Sí, algunos nuevos clientes. De hecho, los negocios han mejorado. Eso es maravilloso. ¿Alguien interesante? No particularmente, solo la gente de siempre buscando planificación para su jubilación. Asesoría de inversiones. Nada demasiado emocionante. Estaba mintiendo, con tanta fluidez que casi admiré su habilidad. Si no hubiera sabido sobre Victoria, nunca habría sospechado que estaba siendo menos que completamente honesto. Estaba pensando, dije con cautela. Tal vez deberíamos comenzar a planear. Para nuestro futuro también. Llevamos 5 años de casados y nunca hemos hablado en serio sobre objetivos a largo plazo. ¿Qué tipo de objetivos? No lo sé. Tal vez hijos, una casa más grande. Ya sabes. Lo que las parejas casadas suelen querer. El tenedor de Dallas se detuvo a mitad de camino hacia su boca. ¿Hijos? Ya hemos hablado de eso antes. Sé que, dijimos que, esperaríamos hasta estar más estables financieramente, pero tu negocio va tan bien ahora, Josephine. No creo que sea el momento adecuado para tomar grandes decisiones. Acabas de salir del hospital. Deberías concentrarte en recuperarte. Pero ¿cuándo será el momento adecuado? No estamos haciéndonos más jóvenes. Dallas dejó el tenedor y cruzó la mesa para tomar mi mano. Hablemos de esto en unas semanas, ¿de acuerdo? Cuando te sientas completamente bien de nuevo. En otras palabras, hablemos de esto después de que descubra cómo divorciarte sin perder demasiado dinero. Apreté su mano y sonreí claro. Probablemente tienes razón, pero por dentro ya estaba planeando mi siguiente movimiento. Durante la siguiente semana, desarrollé una rutina. Daya salía para trabajar y yo comenzaba mi investigación. Seguí a Victoria hasta su boutique, hasta almuerzos con posibles inversionistas, hasta su costoso edificio de apartamentos. Aprendí su horario, sus hábitos, sus debilidades. Pero cuanto más la observaba, más preguntas tenía Victoria Black. Vivía muy por encima de las posibilidades de una dueña de boutique en apuros. Incluso con la ayuda de Dallas. Solo el alquiler de su apartamento era de $3,000 al mes, y su coche estaba arrendado. No financiado. Usaba diferentes conjuntos de diseñador cada día y se hacía el cabello en el salón más caro de la ciudad 2 veces por semana. Dallas le estaba dando mucho más dinero del que un asesor financiero debería tener acceso, o había otra fuente de ingresos que aún no había descubierto. La respuesta llegó el jueves por la tarde, cuando seguía a Victoria a una reunión de almuerzo. En el restaurante más exclusivo de la ciudad, se encontraba con el mismo hombre mayor que la había visto en la cafetería. Pero esta vez, su interacción parecía más personal. Logré conseguir una mesa al otro lado del restaurante, donde pude observarlo sin ser vista. Se tomaron de las manos a través de la mesa y él la besó cuando ella se levantó para ir al baño. Esto no era una reunión de negocios. Esto era una cita. Victoria Black no solo me estaba engañando con mi esposo. Estaba engañando a ambos con alguien más. Tomé más fotos y logré escuchar lo suficiente de su conversación para saber que el nombre del hombre era Richard algo. Mencionó varias veces a su esposa, quejándose de sus hábitos de gasto y de las sospechas sobre sus viajes de negocios. Cuando salieron del restaurante, seguí a Richard hasta el estacionamiento y obtuve su número de matrícula. Me llevó algo de búsqueda creativa en internet, pero finalmente lo identifiqué como Richard Hawthorne, un prominente empresario que poseía varios concesionarios de automóviles en todo el estado. Richard Hawthorne estaba casado, era extremadamente rico y, aparentemente, estaba financiando el estilo de vida de Victoria Black mientras ella mantenía aventuras simultáneas con él y con mi esposo. La red de engaños era aún más complicada de lo que había imaginado, y aún no estaba segura de cómo podría usar esta información a mi favor. Pero sabía que era importante esa noche. Tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a mi hermana Cynthia. Josephine, ¿cómo te sientes? Llevaba días preocupada por ti desde que me fui. Necesito pedirte un favor. ¿Un gran favor? Claro. ¿Qué necesitas? Respiré profundamente. Necesito que me ayudes a atrapar a Dallas, engañándome.
El silencio al otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que tal vez había colgado. Josephine, ¿de qué hablas? Le conté todo sobre haber llegado a casa antes de lo esperado desde el hospital, sobre lo que vi en nuestro dormitorio, sobre Victoria Blake y Richard Hawthorne. Y todas las mentiras que Dallas me había estado diciendo. Dios mío, dijo Cynthia cuando terminé. Josephine, lo siento mucho. ¿Qué quieres hacer? Quiero destruirlo. Oye, lo entiendo, pero ¿cuál es el plan? ¿Quieres que te ayude a enfrentarlo? Podemos. No. Quiero ser inteligente con esto. Quiero reunir suficiente evidencia para que, cuando lo divorcien, no pueda mentir y salir con la suya. Y quiero que pierda todo lo que le importa. Cynthia guardó silencio por un momento. Eso suena intenso. ¿Estás segura de qué estás pensando? ¿Con claridad? Quiero decir, acabas de salir del hospital y esto es un shock enorme. Estoy pensando más claramente que nunca. Dallas me ha mentido sobre todo. Cynthia, nuestro matrimonio, nuestro futuro. Probablemente nuestras finanzas. Necesito saber la magnitud completa de su engaño antes de tomar decisiones. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que me ayudes a entrar en su oficina fuera del horario laboral. Creo que hay cosas en su computadora de trabajo que no están en su computadora de casa. Registros financieros, tal vez correos electrónicos, que cree que son seguros. Josephine. Eso es entrar ilegalmente. Es la oficina de mi esposo. Tengo derecho a saber si está robando de nuestro matrimonio para financiar la boutique de su amante. Otra larga pausa. ¿Cuándo? Este fin de semana. Va a una conferencia en la capital del estado. Al menos eso fue lo que me dijo. Probablemente solo sea una excusa para pasar el fin de semana con Victoria, pero de todos modos. Estará fuera por 2 días. Yo conduciré el viernes por la noche. Gracias, Cynthia. Sé que esto es una locura, pero necesito saber la verdad. Te quiero, Josephine. Lo resolveremos juntas. Después de colgar, me sentí más tranquila que en los días previos al descubrir el affaire. Tener un plan, tener a alguien de mi lado, hacía que la situación fuera más manejable. El viernes por la tarde, Dallas empacó una pequeña maleta y me besó despedida. Te llamaré cuando llegue al hotel, dijo. Cuídate mientras no estoy. Lo haré. Que tengas una buena conferencia. Te amo, Josephine. Lo dijo con tanta facilidad, tan naturalmente que por un momento casi le creí. Pero luego pensé en las manos de Victoria Blake sobre su cuerpo. Y la ilusión se desmoronó. Yo también te amo. 2 horas después de que Dallas se fue, Cynthia llegó con una botella de vino y una expresión seria. Sigo pensando que esto es una locura, dijo, abrazándome, pero aquí estoy. Pasamos la noche repasando el plan. El edificio de la oficina de Dallas tenía seguridad básica, acceso con tarjeta y un guardia de seguridad que hacía rondas cada pocas horas. Pero el edificio también albergaba varios otros pequeños negocios, incluida una firma de contabilidad que trabajaba hasta tarde durante la temporada de impuestos y una oficina de abogados que a menudo tenía citas por la tarde. Yo tenía la tarjeta de acceso de Dallas. Me la dio hace años en caso de emergencias y nunca pensé en devolverla. ¿Y si nos pillan?, preguntó Cynthia, rellenando su copa de vino. No nos pillarán. ¿Y si lo hiciéramos, qué van a hacer? Soy su esposa. Tengo acceso legal a sus registros financieros. ¿De verdad? Quiero decir, legalmente, no lo sé. Y no me importa. Necesito ver lo que está escondiendo. A las 10 condujimos al centro hacia el edificio de Dallas. El estacionamiento estaba casi vacío, excepto por unos pocos coches de personas que trabajaban hasta tarde. Subimos al ascensor hasta el 3er piso. Y usé la tarjeta de acceso de Dallas para entrar en la suite de oficinas. Griffin Financial Services estaba oscuro y tranquilo. Guié a Cynthia a través de la sala de espera hasta la oficina privada de Dallas. Mi corazón latía con adrenalina y miedo. Su computadora estaba bloqueada, pero yo conocía sus contraseñas. En cuestión de minutos, estaba revisando sus archivos. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Dallas no solo estaba teniendo una aventura con Victoria Blake, estaba malversando dinero de sus clientes para financiar su negocio. Toda la evidencia estaba allí, en hojas de cálculo y transferencias bancarias. Había estado extrayendo pequeñas cantidades de varias cuentas diferentes durante los últimos 6 meses. Moviendo el dinero a través de una serie de empresas fachada. Antes de que terminara en cuentas pertenecientes a la boutique de Blake, Jesucristo, susurró Cynthia, mirando sobre mi hombro a la pantalla. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Hice un cálculo rápido, al menos $200,000. Tal vez más, Josephine. Esto no es solo adulterio. Esta es malversación de fondos. Él podría ir a prisión por esto. Imprimí los documentos más comprometedores. Mis manos temblaban de rabia. Dallas no solo había traicionado nuestro matrimonio, había traicionado a sus clientes, a las personas que confiaron en él con sus ahorros y fondos para la jubilación.
Mira esto, dije. Señalando una de las cuentas, esta es Megan Miller. Tiene 78 años. Dallas ha sido su asesor durante 3 años. Ella confía completamente en él. Cynthia se inclinó más cerca para leer la pantalla. Le quitó 15,000 de su cuenta. Durante 4 meses, pequeñas cantidades que probablemente no notaría de inmediato. Desplazándome por más archivos, vi otros casos. Los Grant perdieron 12,000. Los Valsk 8,000. Ha estado robando sistemáticamente a personas que lo ven como familiar. La magnitud completa de los crímenes de Dallas comenzaba a quedar clara. Y con ello, llegó una ira fría y calculadora que me sorprendió por su intensidad. Esto ya no era solo sobre nuestro matrimonio. Era sobre hacer justicia para todas las personas a las que él había hecho daño. Necesitamos copiar todo, dije, insertando una memoria USB en su computadora, cada documento, cada hoja de cálculo, cada correo electrónico. ¿Qué vas a hacer con esto? Me aseguraré de que pague por lo que ha hecho. Todos pasamos 2 horas revisando los archivos de Dallas. Cuanto más profundizábamos, peor se ponía. Había estado robando a sus clientes durante casi un año, no solo 6 meses. La cantidad total estaba más cerca de los $400,000. Y algunas de las víctimas eran personas que apenas podían permitirse las pérdidas. Pero el hallazgo más impactante llegó cuando abrí la carpeta de borradores de su correo electrónico. Había un mensaje dirigido a Victoria Black fechado hace 3 días, que aparentemente había escrito pero nunca enviado. Vi. No, puedo seguir haciendo esto mucho más tiempo. Josephine se está volviendo sospechosa y la auditoría en el trabajo está programada para el mes que viene. Creo que necesitamos adelantar nuestro plan. Los papeles de divorcio están listos y he movido la mayoría de nuestros bienes conjuntos a la cuenta offshore de la que hablamos. Deberíamos poder desaparecer en Costa Rica a fin de mes si todo sale según lo planeado. Te amo, me quedé mirando la pantalla. Mi sangre se heló. Dallas no solo estaba planeando dejarme, estaba planeando robar nuestros bienes conjuntos y huir del país con Victoria Blake. Cynthia, mira esto. Ella leyó el correo sobre mi hombro, su rostro palideció. Josephine. Necesitas llamar a la policía ahora mismo. No todavía. Necesito más evidencia y asegurarme de que Victoria no desaparezca antes de poder exponerlos a los dos. Esto se está poniendo peligroso. ¿Y si se dan cuenta? ¿Y si intentan irse antes de lo planeado? Ya estaba pensando 3 pasos adelante, no lo harán. Dallas piensa que soy la misma esposa confiada de siempre. No tiene idea de que descubrí todo esto. Copié el correo de borradores y varios otros que detallaban los planes de Dallas y Victoria. Habían estado en contacto a través de una cuenta de correo electrónico privada que él había ocultado de mí. Planeando cada detalle de su escape, Victoria Black no solo era una cazafortunas manipuladora, era una cómplice criminal. Sabía sobre la malversación desde el principio y había ayudado a Dallas a planear cómo cubrir sus huellas. Para cuando salimos de la oficina de Dallas, tenía suficiente evidencia para destruirlos a los dos, pero no estaba lista para entregársela a la policía todavía. Quería ejecutar mi propia forma de justicia primero. ¿Cuál es el plan ahora? Preguntó Cynthia mientras conducíamos a casa. Voy a darles exactamente lo que quieren. ¿Qué quieres decir? Me giré para mirarla. Y ella en realidad se estremeció ante lo que vio en mi expresión. Voy a ayudarlos a desaparecer. Dallas regresó de su conferencia el domingo por la tarde con una sonrisa culpable y un pequeño regalo, una botella de perfume caro que estaba segura de que Victoria le había ayudado a elegir. ¿Cómo estuvo la conferencia?, pregunté, aceptando su beso y tratando de no apartarme de su toque. Aburrida. En su mayoría, mucho sobre nuevas regulaciones fiscales y estrategias de inversión. Pero aprendí algunas cosas que podrían ayudar a nuestros clientes, los mismos clientes a los que había estado robando sistemáticamente durante meses. Te extrañé, dijo, abrazándome. El hotel estaba bien, pero no es lo mismo que dormir a tu lado. Yo también te extrañé. La mentira salía con tanta facilidad ahora. Me estaba volviendo tan buena en el engaño como él. Durante los siguientes días, puse mi plan en acción. El primer paso fue establecer mi propia red de seguridad financiera. Abrí una cuenta bancaria nueva en un banco diferente usando mi apellido de soltera, mi certificado de nacimiento y una factura de servicios antiguos de antes de casarnos. Transferí una pequeña cantidad de dinero de nuestros ahorros conjuntos. No suficiente para que Dallas lo notara, pero lo suficiente para darme opciones si las cosas salían mal. El segundo paso fue reunir más evidencia sobre las otras relaciones de Victoria. El martes, la seguí a otra cita de almuerzo con Richard Hawthorne y esta vez estaba preparada. Había tomado prestada la cámara de Cynthia con un lente telefoto y logré obtener docenas de fotos de Victoria y Richard juntos. Claramente eran íntimos, se besaban, se tomaban de las manos.
Se miraban a los ojos como adolescentes enamorados. Pero las fotos más interesantes llegaron cuando salieron del restaurante juntos y se dirigieron a un hotel cercano. Esperé en el vestíbulo, fingiendo leer una revista hasta que bajaron 2 horas después. Richard besó a Victoria de despedida y le dio un sobre antes de separarse. La seguí hasta su coche y la vi abrir el sobre, incluso desde una distancia. Pude ver que estaba lleno de dinero en efectivo. Richard Hawthorne no solo tenía una aventura con Victoria Blake, le estaba pagando por ello. Esa noche hice otro descubrimiento que cambió todo. Dallas estaba trabajando hasta tarde otra vez, o eso decía. Y decidí investigar más sobre el pasado de Victoria. Estaba tan centrada en sus actividades actuales que no había profundizado mucho en su pasado. Lo que encontré fue fascinante. Victoria Blake no era su nombre real. Había nacido Victoria Chin en California y tenía antecedentes criminales. 3 arrestos por fraude y robo de identidad. Aunque solo fue condenada una vez y cumplió condena, en libertad condicional en lugar de tiempo en prisión. Se mudó a nuestro estado hace 2 años. Alrededor del mismo tiempo en que cambió legalmente su nombre a Victoria Blake. La boutique no era su primer negocio. Había dirigido varios otros emprendimientos que fracasaron en circunstancias sospechosas. Victoria Blake era una estafadora profesional. Y Dallas era solo su última víctima, pero aquí es donde mi plan se puso realmente interesante. Victoria no sabía que yo sabía nada de esto. Pensaba que estaba jugando a Dallas y a Richard, manteniéndolos aislados entre sí mientras les robaba a los dos. Lo que no se daba cuenta era que yo iba a presentarlos el uno al otro. La noche del miércoles, llamé a la oficina de Richard Hawthorne Automotive. Hola. Estoy llamando sobre la cita de mañana con el Sinje Hawthorne. Soy de la boutique de Blake y necesitamos reprogramar. Déjame revisar su calendario. No veo ninguna cita programada con la boutique de Blake. Perfecto. Eso significaba que Victoria estaba manteniendo sus reuniones con Richard en secreto de su secretaria, lo que sugería que estaban siendo muy cuidadosos con su aventura. Lo siento, puede que sea una cita personal. ¿Podrías darme su número directo para que lo llame yo misma? No puedo dar su número personal, pero puedo tomar un mensaje si lo deseas. Está bien, me las arreglaré de otra manera. Gracias, colgué y de inmediato llamé a la oficina de Dallas. Griffin Financial Services. Hola, Melissa. Soy Josephine. ¿Está Dallas disponible? Está con un cliente ahora, cariño. ¿Quieres que te devuelva la llamada? En realidad, me preguntabas si podrías ayudarme con algo. Estoy planeando una fiesta sorpresa para el cumpleaños de Dallas el próximo mes. Y quería invitar a algunos de sus clientes más recientes. ¿No mencionaste que tenía una clienta que tiene una boutique? Pensé que sería divertido incluirla. ¿O te refieres a Victoria Blake? ¡Qué linda idea! Ella es encantadora. Y creo que le encantaría conocer a la esposa de Dallas. Déjame conseguir su información para ti. Melissa me dio el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de Victoria, ambos de los que ya disponía. Pero, lo más importante, confirmó que Victoria había estado viniendo a la oficina de Dallas regularmente para consultas financieras. Las piezas de mi venganza se estaban colocando en su lugar el jueves por la tarde. Hice 2 llamadas que pondrían todo en marcha. La primera llamada fue al teléfono celular personal de Richard Hawthorne, que conseguí llamando a su concesionario y fingiendo ser una clienta con una pregunta urgente sobre una garantía. Sí, Sinje Hawthorne, mi nombre es Josephine Griffin. Creo que conocí a mi esposo, Dallas Griffin. Hubo una larga pausa. No estoy familiarizado con ese nombre. ¿En serio? Qué raro. Porque él ha estado teniendo una aventura con la misma mujer, con la que usted, Victoria Blake. El silencio se alargó aún más esta vez. Creo que tiene el número equivocado. Victoria Blake, también conocida como Victoria Chin, cabello castaño rojizo, ojos verdes, conduce un Toyota Camry rojo. Es dueña de la boutique Blake's en la Quinta Avenida, aunque estoy segura de que ya lo sabe, ya que usted ha estado financiándola. ¿Qué quiere? Su voz se había vuelto fría y peligrosa. Pero no me intimidó. Quiero reunirme con usted mañana a las 2 en la cafetería de Elm Street. Venga solo. ¿Por qué debería hacerlo? Porque si no lo hace, voy a llamar a su esposa y contarle sobre sus visitas al hotel por la tarde. Tengo fotos, Sinje Hawthorne. Fotos muy detalladas, colgó, sin decir adiós, pero sabía que estaría allí. La segunda llamada fue a Dallas. Josephine, ¿todo está bien? Estoy bien, pero necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedes llegar a casa temprano hoy? ¿Qué pasa? Suenas preocupada. Te lo explicaré cuando llegues. Es sobre nosotros, Dallas. Sobre nuestro futuro. Pude escuchar la preocupación en su voz cuando aceptó salir del trabajo inmediatamente. Dallas llegó a casa 20 minutos después con el rostro tenso por la preocupación. ¿Qué pasa, M?
Me estás asustando. Lo estaba esperando en la sala, sentada en la silla que daba hacia la puerta principal. Me había posicionado de manera que la luz de la tarde quedaba detrás de mí, proyectando mi rostro en sombras. Sé lo que pasa, Dallas. ¿Qué sabes? Sé sobre Victoria Black. Sé sobre el dinero que has estado robando a tus clientes. Sé sobre tus planes de irte del país. El color se drenó de su rostro tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Josephine, puedo explicarlo. No, no puedes. No hay explicación que haga que esto sea aceptable. Se desplomó en el sofá frente a mí, sus manos temblando. ¿Cuánto tiempo lo sabes? Desde el día que regresé del hospital. Te vi, con ella en nuestra cama. Dallas enterró su rostro entre sus manos. Oh, Dios. Josephine, lo siento tanto. Nunca quise que esto sucediera. ¿Qué parte? ¿La aventura o la malversación? Su cabeza se levantó de inmediato. ¿Sabes sobre los clientes? Sé todo. Las cuentas offshore, las identidades falsas que has estado investigando, la casa que has estado mirando en Costa Rica. Dallas me miró como si viera a una extraña. ¿Qué vas a hacer? Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? Me incliné hacia adelante, manteniendo mi voz calmada y firme. Te voy a dar una opción, Dallas. Puedes hacer lo correcto. Entregarte a la policía, confesar tus crímenes, devolver el dinero que robaste y enfrentar las consecuencias como un hombre. ¿O qué? O puedes seguir con tu plan original, desaparecer con Victoria. Empezar tu nueva vida en Costa Rica, y esperar que yo nunca te encuentre. Me miraba como si hubiera perdido la cabeza. No lo dices en serio. Lo digo completamente en serio. Pero si eliges la opción 2. Debes saber que Victoria Black no es quien tú crees que es. Deslicé un sobre Manila a través de la mesa de café hacia él. Su verdadero nombre es Victoria Cheney. Tiene antecedentes penales. También está sacando dinero de al menos otro hombre, Richard Hawthorne. Él está casado. Es rico y está completamente enamorado de ella. Dallas abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro del sobre estaban copias del historial criminal de Victoria, fotos de ella con Richard y extractos bancarios que mostraban depósitos de múltiples fuentes. Ella te ha estado jugando, Dallas, justo como está jugando a Richard. Justo como probablemente ha jugado con docenas de otros hombres. No eres especial para ella. Eres solo otro tonto en una larga lista de tontos. Dallas estaba mirando las fotos, su rostro pasando por una docena de emociones diferentes. Esto no puede ser cierto. Él me ama. Estamos construyendo una vida juntos. La vida que estás construyendo está basada en dinero que has robado a personas inocentes. Y la mujer con la que la estás construyendo es una estafadora profesional que desaparecerá en cuanto encuentre un objetivo mejor. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Llámala ahora. Dile que quieres adelantar el plan. Que quieres irte a Costa Rica este fin de semana. Veamos cuántas excusas te da. Dallas sacó su teléfono, sus manos aún temblando. Marcó el número de Victoria y lo puso en altavoz. Dallas, ¿está todo bien? Suenas raro. Necesito verte esta noche. Es importante. No puedo esta noche, cariño. Tengo una cena de negocios con un posible inversionista. ¿Y mañana? Victoria. Creo que necesitamos adelantar el plan. Irnos a Costa Rica este fin de semana en lugar del próximo mes. Hubo una larga pausa. Dallas, ya hablamos de esto. El tiempo tiene que ser perfecto. No podemos apresurarnos o cometeremos errores. Pero te amo. ¿No quieres comenzar nuestra nueva vida juntos? Claro que quiero, pero tenemos que ser inteligentes con esto. Mira, realmente no puedo hablar. Ahora, te llamo mañana. Está bien, colgó antes de que Dallas pudiera responder. Dallas miró el teléfono, luego a mí, luego las fotos esparcidas sobre la mesa de café. Ella está con él ahora, ¿verdad? Dijo en voz baja. Probablemente. El jueves por la noche es su cita regular con Richard. Dallas guardó silencio durante mucho tiempo, procesando todo lo que le había mostrado. Cuando finalmente levantó la vista hacia mí, sus ojos estaban enrojecidos y derrotados. ¿Qué quieres de mí, Josephine? Quiero que elijas entre prisión o Costa Rica. Pero de cualquier manera, nuestro matrimonio ha terminado. ¿Y si elijo Costa Rica? Entonces más vale que esperes que Victoria no decida que Richard es un mejor prospecto que tú. Porque cuando te abandone en un país extranjero, sin dinero y sin forma de regresar, estarás completamente solo. Dallas estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas que no se molestó en limpiar. ¿Cómo se fue todo tan mal? Tomaste una serie de decisiones, Dallas, decisiones malas. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Me levanté y caminé hacia la puerta. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir. Empaca lo que quieras llevarte, pero no toques ninguna de nuestras cuentas conjuntas. Ya moví el dinero. ¿A dónde vas? A la casa de mi hermana. Cuando regrese mañana, quiero que ya no estés.
Si eliges prisión, deja una nota con el nombre de tu abogado. Si eliges Costa Rica, no dejes nada, Josephine. Espera, me volví a mirarlo por última vez. Te amé, Dallas. De verdad te amé, pero el hombre que amaba nunca existió, ¿verdad? No respondió, y no esperé uno. Conduje al hotel de Cynthia y pasé la noche allí, repasando mi plan por última vez. Todo tenía que suceder en el orden correcto, o todo se vendría abajo. A la mañana siguiente, exactamente a las 2, entré en la cafetería en Elm Street. Richard Hawthorne ya estaba allí. Sentado en una mesa en la esquina y luciendo incómodo, era más viejo de lo que había esperado, probablemente en sus 50. Con cabello canoso y ropa cara que no podía ocultar su abdomen blando. Sinye, Hawthorne. Levantó la vista hacia mí con una mezcla de curiosidad y molestia. Señora Griffin, supongo. Gracias por venir. Me senté frente a él y estudié su rostro. Era puesto en la forma en que los hombres mayores exitosos suelen ser. Bien cuidado, confiado. Acostumbrado a conseguir lo que quería. Vamos a hacer esto rápido, dijo. ¿Qué? ¿Quieres? Quiero mostrarte algo. Deslicé una tableta a través de la mesa y presioné play en un video que había grabado la noche anterior. Era la conversación telefónica de Dallas con Victoria. Aquella en la que ella rechazó su solicitud de adelantar el plan. El rostro de Richard se quedó muy quieto mientras escuchaba. ¿De dónde sacaste esto? Lo grabé anoche, mientras ella cenaba contigo. Eso es imposible. Victoria no conoce a tu esposo. Abrí una carpeta y extendí copias de los registros bancarios que había encontrado en la oficina de Dallas. Tu novia ha estado sacando dinero de mi esposo durante más de un año. Él ha estado malversando fondos de sus clientes para financiar su boutique y su estilo de vida. Richard estudió los documentos, su expresión oscureciéndose más con cada página. ¿Cuánto dinero? Casi $500,000. Y eso es solo lo que he encontrado hasta ahora. Hijo de, supone peor. Ellos planean desaparecer juntos, dejar el país. Comenzar nuevas vidas en Costa Rica. Richard levantó la vista hacia mí rápidamente. ¿Cuándo? Originalmente el próximo mes. Pero Dallas trató de adelantar el plan ayer. Victoria le dijo que estaba demasiado ocupada para verlo porque tenía una cena con un inversionista potencial. Ella estaba conmigo. Lo sé, Richard. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, procesando las implicaciones. ¿Qué quieres de mí? Quiero saber cuánto dinero le has dado. Él no respondió inmediatamente y pude ver cómo calculaba si valía la pena mentirme. Aproximadamente 80,000. Tal vez 90. ¿En qué periodo de tiempo? 6 meses, hice los cálculos en mi cabeza. Entre Richard y Dallas, Victoria había estafado casi $600,000 en el último año. ¿Es buena en esto? Dije, aparentemente. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Richard se recostó en su silla. ¿Qué tenías en mente? Creo que Victoria Blake necesita aprender lo que se siente ser traicionada. Te escucho. Saqué mi teléfono y le mostré el correo electrónico borrador que Dallas había escrito a Victoria sobre sus planes de escape. Dallas piensa que se irán juntos. Victoria cree que está jugando con los dos mientras planea su estrategia de salida. Pero, ¿y si ninguna de esas cosas fuera cierta? ¿Qué quieres decir? ¿Y si Victoria descubre que sus dos fuentes de ingresos están a punto de secarse simultáneamente? ¿Y si entra en pánico y comete un error que la exponga a personas que no serán tan comprensivas como nosotros? Los ojos de Richard se entrecerraron. ¿Qué tipo de personas? El tipo que no les gusta que les roben. Le expliqué mi plana. Richard, y para cuando terminé, él sonreía por primera vez desde que nos conocimos. Eres más astuta de lo que pensaba. Señora Griffin. Llámame Josephine y aún no has visto nada. Pasamos la siguiente hora ultimando los detalles. Richard llamaría a Victoria y le diría que estaba listo para dejar a su esposa y que quería llevarla consigo inmediatamente. Le ofrecería duplicar el dinero que le había estado dando si podía desaparecer con él ese fin de semana. Al mismo tiempo, me aseguraría de que Dallas se enterara de la relación de Victoria con Richard, no a través de mí. Dallas no podría saber que yo había orquestado todo esto, pero a través de una pista anónima que lo llevaría a pillarlos juntos. El objetivo era crear una situación en la que Victoria se viera obligada a elegir entre dos hombres enfadados y traicionados, ambos sabiendo que ella los había estado mintiendo. Pero eso era solo el primer movimiento. ¿Y el dinero que ella ha robado?, preguntó Richard. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Le expliqué la segunda parte de mi plan y la sonrisa de Richard creció aún más. ¿Estás segura de que esto va a funcionar? ¿Funcionará? La pregunta es si estás dispuesto a seguir adelante. Con ello Richard pensó en ello por un momento, luego asintió. Ella me costó $90,000 y me hizo quedar como un tonto. Quiero que pague por eso. Lo hará. Confía en mí, pagará por todo.
Esa noche, regresé a casa para encontrar el coche de Dallas fuera de la entrada. La casa estaba extrañamente tranquila. Y por un momento, me pregunté si finalmente había elegido Costa Rica. Pero cuando entré en la cocina, encontré una nota sobre la mesa. Josephine, elegí la prisión, llamé a la policía y confesé todo. También llamé a mi abogado, John Morrison. De Morrison y Asociados. Lo siento por lo que te hice, y lo siento por lo que le hice a mis clientes, te mereces algo mejor que yo. Dallas. Me senté en la mesa de la cocina y leí la nota 3 veces más. Una parte de mí sintió un atisbo de respeto por la decisión de Dallas de entregarse, pero eso se vio abrumado por la ira de lo mucho que le había costado hacer lo correcto. Esa misma noche, las noticias locales emitieron la historia asesor financiero local arrestado por malversación. La foto de la ficha policial de Dallas apareció en la pantalla y el reportero explicó que había robado casi $500,000 de sus clientes durante el transcurso de un año. Mi teléfono comenzó a sonar de inmediato. Vecinos, amigos, reporteros queriendo una declaración de la esposa traicionada. Apagué mi teléfono y me serví una copa de vino. La fase 1 de mi plan estaba completa. Dallas ya no estaba en la imagen, lo que significaba que Victoria Blake estaba a punto de perder su principal fuente de ingresos, pero aún no había terminado con ella. El sábado por la mañana, llamé a la boutique de Victoria Blake's. Habla. Victoria, ¿en qué puedo ayudarte? Victoria, soy Josephine Griffin, la esposa de Dallas. El silencio al otro lado de la línea se extendió por casi 30 segundos. No sé de qué hablas. Creo que sí sabes. Sé sobre la Fire, Victoria. Sé sobre el dinero. Y sé sobre tus planes de irte del país juntos, señora Griffin. Creo que ha habido un malentendido. El único malentendido es el tuyo. Pensaste que podías robarle a mi esposo y a sus clientes sin consecuencias. Pensaste que podrías destruir mi matrimonio y desaparecer sin que nadie se opusiera. No sé lo que Dallas te dijo. Pero Dallas no me dijo nada. Lo descubrí por mí misma. Y ahora Dallas está en la cárcel, lo que significa que tu principal fuente de ingresos acaba de desaparecer. Victoria estuvo callada tanto tiempo que pensé que podría haber colgado. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente. Quiero reunirme contigo hoy a las 2 en tu boutique. No creo que sea una buena idea. No creo que tengas elección porque si no te reúnes conmigo. Mi próxima llamada será a la esposa de Richard Hawthorne. Otro largo silencio. ¿Cómo sabes de Richard? Sé todo, Victoria. O debería llamarte Victoria Chinde. El sonido que hizo fue apenas audible. Entre un jadeo y un sollozo. A las 2 repetí, no me hagas esperar. Colgué antes de que pudiera responder. A las 2 en punto, entré en la boutique de Blake's. Victoria me esperaba detrás del mostrador y lucía terrible. Su maquillaje, usualmente perfecto, estaba manchado, su cabello desordenado y sus manos temblaban. Cierra la tienda, dije. ¿Qué? Pon el letrero encerrado y cierra la puerta. Necesitamos privacidad para esta conversación. Victoria hizo lo que le pedí, sus movimientos eran robóticos e inseguros. Cuando se volvió hacia mí, vi que había estado llorando. Siéntate, dije, señalando la pequeña zona de asientos. Cerca de los probadores, Victoria se sentó al borde de una silla, como si pudiera salir corriendo en cualquier momento. Comencemos con lo básico, dije. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo con mi esposo, señora Griffin? Realmente no creo que, responde la pregunta. 8 meses. ¿Y cuánto tiempo llevas sacándole dinero? Nunca pedí dinero. Dallas ofreció ayudar con el negocio. ¿Cuánto tiempo, Victoria? 6 meses. ¿Y Richard Hawthorne? ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? El rostro de Victoria se desplomó. ¿Cómo sabes de Richard? Sé todo. Tu verdadero nombre, tu historial criminal, la manera en que has estado jugando a los 2 hombres, robándoles a los 2. No es así. Es exactamente así. Eres una estafadora. Victoria, da puntas a hombres exitosos, los haces enamorarse de ti y luego los dejas secos. La única diferencia esta vez es que uno de tus tontos estaba robando de gente inocente para pagar tu estilo de vida. Victoria lloraba abiertamente ahora, con el rímel corriéndole por las mejillas y dejando marcas negras. No sabía que Dallas estaba malversando. Te juro que no lo sabía. Pero igual habrías tomado el dinero. Ella no respondió. Lo cual fue respuesta suficiente. Esto es lo que va a pasar, dije. Vas a devolver cada centavo que le quitaste a Dallas y a Richard. Todo. No tengo ese tipo de dinero. La boutique apenas está equilibrando los gastos. Entonces será mejor que encuentres la manera de conseguirlo, porque si no lo haces, me aseguraré de que todos sepan exactamente quién es Victoria. China. En realidad, saqué un grueso sobre Manila y lo dejé sobre la mesa entre nosotros. Dentro de este sobre están copias de tu historial criminal, extractos bancarios que muestran el dinero que has recibido de Dallas y Richard.
Fotografías de ti con ambos hombres y grabaciones de conversaciones que prueban que sabía sobre la malversación de Dallas. Victoria miró él sobre como si fuera una serpiente venenosa. También tengo la información de contacto de la esposa de Richard, los clientes de Dallas, la oficina del fiscal general del estado y varios periodistas, que estarían muy interesados en tu historia. ¿Qué quieres de mí? Quiero que desaparezcas. Cierra la boutique, devuelve el dinero y vete de la ciudad. Si alguna vez te vuelvo a ver, si alguna vez contactas a Dallas, a Richard o a cualquiera en esta ciudad, te destruiré. No puedo simplemente desaparecer. Tengo un contrato de arrendamiento, empleados, clientes. Deberías haber pensado en eso antes de decidirte a convertirte en criminal. Me levanté y caminé hacia la puerta, luego me volví para mirarla por última vez. Tienes 72 horas, Victoria. Después de eso, todas las apuestas quedan anuladas. Esperan me llamó después de mí, incluso si quisiera devolver el dinero. No lo tengo. La boutique tiene costos fijos y la esposa de Richard ha estado vigilando sus cuentas bancarias más de cerca. Eso suena como un problema personal. La dejé allí sentada, en su boutique en ruinas, rodeada de ropa cara que no podía pagar y sueños que había construido con el dinero de otras personas. Pero mi venganza aún no había terminado. El domingo, por la noche, sonó mi teléfono. Era Victoria y sonaba desesperada. Josephine, por favor. Necesito más tiempo. 72 horas no son suficientes para liquidar todo. Has tenido meses para planear tu estrategia de salida con Dallas. Estoy segura de que puedes arreglártelas. Lo perderé todo. La boutique, mi apartamento, mi coche. ¿Quieres decir que perderás todo lo que compraste con dinero robado? ¡Qué trágico! Por favor, debe haber otra manera. Tal vez podamos hacer algún tipo de plan de pagos. El único plan que me interesa es el que te hace desaparecer por completo. Colgué y apagué mi teléfono. No tenía intención de darle más tiempo a Victoria ni de negociar con ella, pero quería que pasara los siguientes días en un estado de pánico, porque mientras ella estaba en pánico, yo estaba poniendo en marcha la fase final de mi venganza. El lunes por la mañana, conduje hasta el concesionario principal de Richard Hawthorne. El salón de exhibición era impresionante. Filas de coches relucientes bajo luces brillantes, vendedores con trajes listos para cerrar negocios. Pedí hablar con el señor Hawthorne. Y después de una breve espera, me escoltaron hasta su oficina. En el segundo piso, Josephine dijo, levantándose de detrás de un escritorio enorme, ¿cómo te fue con Victoria? Como esperaba, está aterrada y desesperada. Lo que significa que está a punto de tomar decisiones muy malas. ¿Qué tipo de decisiones? Me senté frente a su escritorio y saqué mi teléfono. Las que nos darán exactamente la ventaja que necesitamos para terminar esto. Le mostré a Richard una serie de mensajes de texto que había recibido de Victoria durante las últimas 24 horas. Había pasado de desafiante a suplicante, luego a enojada y desesperada, pasando por todas las emociones mientras se daba cuenta de la posición imposible en la que se encontraba. Va a huir, dijo Richard, leyendo los mensajes. Exactamente. Pero no puede huir sin dinero, y no puede conseguir dinero sin asumir mayores riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Los que involucran las tarjetas de crédito de otras personas, cuentas bancarias o joyas. Victoria Chin es una felona condenada. Richard, cuando la acorralen, volverá a lo que mejor sabe hacer. Richard se recostó en su silla, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Cuando lo haga. Cuando lo haga, estaremos listos para ella. Le expliqué la fase final de mi plana. Richard, y para cuando terminé, él estaba riendo a carcajadas. Eres absolutamente despiadada, dijo, admirado. Prefiero pensar en ello como exhaustiva. De esa tarde hice una llamada al detective Elisa Rodríguez, del Departamento de Policía de la ciudad. Había investigado su historial cuidadosamente. Se especializaba en delitos financieros y tenía una reputación por ser tanto inteligente como persistente. Detective Rodríguez, mi nombre es Josephine Griffin. Mi esposo fue el asesor financiero que fue arrestado por malversación la semana pasada. Sí. Recuerdo el caso. ¿En qué puedo ayudarte, señora Griffin? Tengo información sobre alguien que podría haber estado involucrado en los crímenes de mi esposo. Alguien que podría estar planeando cometer más crímenes en el futuro cercano. Te escucho. Le proporcioné al detective Rodríguez el verdadero nombre de Victoria y su historial criminal, junto con versiones cuidadosamente editadas de la evidencia que había recopilado. Dejé claro que Victoria había estado tomando dinero de Dallas. Pero no mencioné a Richard Hawthorne ni mi propia investigación. Lo investigaremos, prometió la detective Rodríguez. Gracias por traernos esta información. Hay una cosa más. Tengo razones para creer que Victoria Chin podría intentar huir de la zona en los próximos días. Si tienen planeado interrogarla, tal vez quieran hacerlo pronto. Lo tendremos en cuenta. El martes por la mañana pasé por la boutique de Blakes y vi un letrero de liquidación de todo en la ventana.
Victoria estaba liquidando todo. Tal como esperaba. Estacioné al otro lado de la calle y observé durante 2 horas cómo Victoria se movía desesperada por la tienda, marcando precios y empacando mercancía. Se veía agotada y derrotada, como una mujer que finalmente se había quedado sin opciones. Al mediodía, el Mercedes de Richard Hawthorne se detuvo frente a la boutique. Salió del coche y entró, y pude ver el rostro de Victoria iluminarse con desesperada esperanza a través de la ventana. Hablaron durante unos 20 minutos y pude notar por su lenguaje corporal que las cosas no iban bien. Richard estaba calmado y controlado, mientras que Victoria se mostraba animada y suplicante. Cuando Richard se fue, Victoria se desplomó contra el mostrador como si fuera a desmayarse. La fase 3 estaba en marcha. El martes por la tarde, mi teléfono sonó de nuevo. Josephine, soy Victoria. Necesito hablar contigo. Pensé que te había dejado claro el domingo. Tienes un día más. Hablé con Richard hoy. Dijo que ustedes dos han estado trabajando juntos. No respondí. Me dijo todo sobre tu investigación, sobre las fotos que tomaste, sobre tu plan para destruirme, y quiero hacer un trato. No estoy interesada en tratos, Victoria. ¿Qué tal si te digo que hay más dinero? Dinero del que ni Dallas ni Richard sabían. Ahora tenía toda mi atención. ¿Qué tipo de dinero? He estado ejecutando otras estafas, más pequeñas pero que se suman. Tengo alrededor de $200,000 que he estado guardando como fondo de emergencia. ¿Dónde? En cajas de seguridad, cuentas offshore. Dinero en efectivo escondido en mi apartamento. Lo estaba guardando para situaciones exactamente como esta. ¿Y estás ofreciendo darlo a las víctimas de Dallas? Estoy ofreciendo dártelo a ti a cambio de que detengas tu investigación y me dejes desaparecer tranquilamente. Lo pensé por un momento. 200,000 serían una buena forma de reembolsar a los clientes de Dallas. Y significaría que Victoria se iría de la ciudad completamente arruinada. Pero no sería suficiente. No por lo que había hecho. No hay trato. Josephine, por favor, sé razonable. Lo soy. Destruiste mi matrimonio. Ayudaste a mi esposo a robarle a gente inocente. Y has estado ejecutando estafas que probablemente lastimaron a docenas de otras víctimas. $200,000 no cubren ese daño. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que pagues por tus crímenes. Todos. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente deberías conseguirte un buen abogado. Victoria, vas a necesitar uno. Colgué y llamé inmediatamente a la detective Rodríguez. Detective, soy Josephine Griffin. Tengo una actualización sobre Victoria Chin. ¿Qué tipo de actualización? Acaba de confesar que ha estado ejecutando múltiples estafas financieras y ocultando dinero de sus víctimas. Creo que querrás hablar con ella antes de que se vaya de la ciudad. De hecho, planeábamos visitarla mañana por la mañana. Gracias por avisarnos. Detective, tal vez quieras revisar su apartamento y las cajas de seguridad a las que pueda tener acceso. Mencionó tener fondos de emergencia, escondidos en varios lugares. Lo investigaremos. El miércoles por la mañana me situé al otro lado de la calle del edificio de apartamentos de Victoria, con una taza de café y un periódico. A las 9 en punto. 3 patrullas de policía sin marcar se detuvieron junto a la acera. Observé cómo la detective Rodríguez y varios otros oficiales entraban al edificio. 20 minutos después, salieron con Victoria Chin esposada. De alguna manera, se veía más pequeña, disminuida por la realidad de su situación. Mientras la metían en la parte trasera del coche patrulla, miró alrededor desesperadamente y por un momento sus ojos se encontraron con los míos a través de la calle. Levanté mi taza de café en un pequeño saludo. La expresión en su rostro era todo lo que había esperado: choque, traición y la creciente realización de que había sido superada por alguien a quien había subestimado. Los coches patrulla se alejaron y me quedé allí unos minutos más, saboreando el momento. Victoria Chin finalmente iba a enfrentar la justicia por sus crímenes, y lo haría sin nada, ni dinero, ni aliados, ni forma de manipular para escapar de las consecuencias. Pero aún tenía una pieza más de negocios que cerrar. Esa tarde, me reuní con Richard Hawthorne por última vez, en la misma cafetería donde habíamos discutido nuestra alianza por primera vez. Vi las noticias sobre el arresto de Victoria, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Fraude financiero, robo de identidad, lavado de dinero. Le están tirando todo. Lo merece. ¿Y el dinero que mencionó? El fondo de emergencia. La policía encontró la mayoría de él. 230,000 escondidos en varias cuentas y cajas de seguridad. Irá hacia la restitución de sus víctimas. Richard asintió con aprobación. ¿Y los clientes de Dallas? Ellos recibirán la mayor parte de su dinero entre el fondo de Victoria y los activos que Dallas entregue como parte de su acuerdo de culpabilidad. No será todo, pero será suficiente para que la mayoría de ellos se recupere. ¿Y nosotros?
¿Qué sacamos de todo esto? Estudié el rostro de Richard detenidamente. Había sido útil durante la investigación y ciertamente había sido perjudicado por Victoria, pero no había olvidado que él era un hombre casado que había tenido una aventura y financiado a su amante con el dinero de su familia. Tú puedes regresar con tu esposa sin que ella se entere jamás de Victoria. Diría que eso vale $90,000, ¿no? La sonrisa de Richard vaciló ligeramente. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces estarías tomando una decisión muy equivocada. La señora Hawthorne parece ser una mujer encantadora y se merece algo mejor que un esposo que le es infiel con felonas condenadas. Richard guardó silencio por un largo momento. Luego se rió y sacudió la cabeza. Realmente eres algo más. Josephine Griffin. Prefiero pensar en mí misma como exhaustiva. Nos separamos después de eso y nunca volví a ver a Richard Hawthorne. Un año después, leí en las páginas sociales que él y su esposa habían renovado sus votos matrimoniales en un lujoso resort en Hawái. Si eso significaba que había aprendido la lección o que simplemente se había vuelto mejor para ocultar sus aventuras. No lo sabía ni me importaba. Mis asuntos con él ya habían terminado. 6 meses después del arresto de Victoria, estaba sentada en la oficina de mi abogado, finalizando mi divorcio de Dallas. Él estaba cumpliendo una condena de 7 años por malversación. Y aunque me había escrito varias cartas desde la prisión, las había devuelto todas sin abrir. La venta de la casa debería cerrarse la próxima semana, dijo mi abogado, deslizándome un montón de papeles sobre su escritorio. Después de los honorarios legales y los pagos de restitución, deberías recibir unos $200,000. Bien, quiero que la mitad de eso vaya a un fondo fiduciario para las víctimas de Dallas, aquellos que no recibieron su restitución completa. La otra mitad va a mi fondo para un nuevo comienzo. Fondo para un nuevo comienzo. Sonreí. Me voy a Seattle. Nueva ciudad, nuevo trabajo, nueva vida. Creo que, después de todo lo que ha pasado, me he ganado una pizarra limpia. El abogado asintió y tomó notas en su blog legal. ¿Y las cartas de tu esposo? Ha sido bastante persistente. Devuélvelas. No tengo nada que decirle a Dallas Griffin. 3 semanas después, estaba de pie en la sala de mi nuevo apartamento en Seattle, mirando el horizonte de la ciudad. Tenía una vista hermosa. Montañas a lo lejos, el agua brillando bajo el sol de la tarde. Un mundo lleno de posibilidades extendiéndose ante mí. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Cynthia. Vi las noticias sobre la sentencia de Victoria. 12 años. Debes estar aliviada. Estaba aliviada. Victoria Chin había sido condenada por múltiples cargos de fraude, robo de identidad y lavado de dinero. El juez había sido particularmente severo debido a sus condenas previas y la cantidad de víctimas involucradas. Pero más que aliviada, me sentí reivindicada. Mi objetivo había sido asegurarme de que todos los que me hicieron daño enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Y había tenido éxito más allá de mis sueños más salvajes. Dallas estaba en prisión, su reputación destruida y su licencia de asesor financiero revocada permanentemente. Victoria estaba cumpliendo una larga sentencia en una instalación federal. Sus días como estafadora finalmente habían terminado. Incluso Richard Hawthorne había pagado un precio. Sí, no en consecuencias legales, al menos en el miedo y la ansiedad de saber cuán cerca estuvo de perderlo todo. Les había dado exactamente lo que se merecían. Mientras desempacaba la última de mis cajas, encontré una pequeña foto enmarcada que había quedado enterrada en el fondo de uno de los contenedores. Era una foto de Dallas y Demi en el día de nuestra boda, ambos sonriendo, viéndonos increíblemente jóvenes y felices. Durante un momento, sentí una chispa de tristeza por la mujer que fui entonces, tan confiada, tan ingenua, tan completamente desprevenida ante la traición que se avecinaba. Pero esa mujer ya no existía, había sido reemplazada por alguien más dura, más inteligente, más peligrosa. Alguien que entendía que la confianza era un lujo que ya no podía permitirse y que la justicia a veces debía tomarse en lugar de esperarse. Miré la foto durante un largo momento y luego la tiré a la basura. El pasado había terminado. Era hora de construir un futuro. De esa noche, abrí una botella de vino y me senté en mi nuevo balcón, observando el atardecer sobre Elliott Bay. Mi teléfono sonó y miré la identificación de la llamada, esperando que fuera Cynthia, uno de mis nuevos compañeros de trabajo. En lugar de eso, era un número que no reconocía. Hola, ¿es Josephine Griffin? ¿Quién pregunta? Mi nombre es Detective Sarah Kim, del Departamento de Policía de Seattle. Llamo porque tenemos un caso que creo que podría interesarte. ¿Qué tipo de caso? Un caso de fraude financiero. La sospechosa es una mujer que ha estado apuntando a hombres casados, ganándose su confianza y luego robándoles.
Sus métodos son sofisticados, sentí un familiar despertar de interés. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Sabemos que fuiste clave para resolver un caso similar en tu ciudad natal. Podríamos usar a alguien con tus habilidades y conocimientos. Lo pensé por un momento. Había planeado encontrar un trabajo tranquilo en Seattle, tal vez trabajar para una organización sin fines de lucro o comenzar un pequeño negocio. Algo pacífico y discreto. Pero la detective tenía razón. Ahora tenía habilidades particulares. Habilidades que desarrollé por necesidad y perfeccioné con la práctica. Habilidades que podrían ser útiles en situaciones donde la justicia necesitaba una mano amiga. Cuéntame más sobre el caso, dije, mientras la detective King describía la investigación. Me encontré tomando notas y haciendo preguntas. La sospechosa sonaba familiar. Demasiado familiar para ser una coincidencia. Detective, dije, cuando terminó, ¿cuál es el nombre de la sospechosa? No estamos completamente seguros. Ha estado usando múltiples identidades, pero uno de los nombres que ha usado es Victoria Black. Casi dejé caer el teléfono. Detective Kim, dije cuidadosamente. Creo que necesitamos reunirnos en persona y creo que tengo información que podría ser muy útil para su investigación. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a la estación? Dame 20 minutos. Miré las luces de la ciudad brillando en la oscuridad y por primera vez en meses. Me sentí verdaderamente emocionada por el futuro. Al fin y al cabo, Victoria Chin me había enseñado algo valioso durante nuestro último encuentro. La venganza no solo se trataba de saldar cuentas, se trataba de asegurarse de que la lección quedara. Y algunas lecciones descubrí. Requerían varias sesiones de enseñanza para realmente calar hondo. Cerré la puerta de mi apartamento y salí a la noche de Seattle, lista para comenzar mi próximo capítulo.